Quiero iniciar contándoles una historia verídica en 2004, 26 de diciembre de 2004. ¿Alguien aquí ha escuchado el nombre María Belón? ¿Le suena? ¿No? Bueno, entonces está bueno porque les voy a decir algo que no sabían. María Belón disfrutaba con su esposo y sus dos hijos de unas vacaciones en Khao Lak, en Tailandia, en una playa paradisíaca en el 2004. Y no sé si ustedes saben, pero estar en Tailandia en diciembre del 2004 no fue algo bueno. Estaban en un día de sol, un día de juegos, leyendo al lado de la piscina, disfrutando de lo que muchos aquí están añorando hoy, unas vacaciones en la playa. De repente, pájaros comenzaron a volar despavoridos y se empezó a escuchar un ruido atronador. Ella supo que algo estaba mal y, como lo describe ella, un monstruo negro, así lo describe ella, tan alto como un edificio se alzó ante ellos. Mientras los turistas y trabajadores del hotel corrían y las palmeras caían a su paso. Ella no sabía que se convertiría con su familia en uno de los supervivientes del terrible tsunami de Sumatra Andaman, con más de 280,000 víctimas mortales y que dejaría cerca de 1 millón de personas sin casa, sin hogar. Y realmente esto es sorprendente, esta historia es sorprendente. Hay una película inspirada en la salvación de ellos, ustedes la han visto quizás, no por nada se llama Lo Imposible, es bastante impactante. Si no la han visto, tienen ahí plan. Es recomendada. Pero en este diciembre de 2004, hermanos, un terremoto de magnitud de 9.1 frente a la costa de Sumatra, Indonesia, desencadenó una serie de tsunamis devastadores que azotaron todas las costas del Índico. Y pónganse en los zapatos de María Belón y de su familia, estando allá en la playa, descansando, y de repente, cuando estaban tranquilos, descansando, pensando que nada podría ir mal, olas de hasta 30 metros se levantan ante ustedes, de la altura de un edificio más o menos de 10 pisos. Imagínense, han visto este edificio por fuera, imagínense en 2, 3 veces más esta altura. Olas que destruyen todo a su paso, que destruyen casas, palmeras, y pues uno está ahí totalmente indefenso. Pero de manera sorprendente esta familia se salvó. Y cuando pensamos en una escena así, no sé ustedes, si han visto la película, cuando uno ve cuando son arrastrados por las olas y todos los golpes que tienen, mejor dicho, es algo desesperante. Uno puede pensar, simplemente alguien va a sobrevivir. Nosotros sabemos la historia que sobrevivió, pero imagínense durante el momento. Ahí se puede pensar que no hay esperanza, es angustiante. Y bueno, pensando en esa imagen, Ezequiel ha venido hablándonos en los capítulos anteriores del tsunami de la ira de Dios que se alzaba sobre Israel. Y es inevitable pensar de nuevo lo mismo que en esta imagen. ¿Puede alguien sobrevivir ante ese tsunami de la ira de Dios? Bueno, pues leamos la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 11. Si lo tienen allí en sus Biblias, me va a permitir leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios: entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y a la entrada de la puerta había 25 hombres. Y entre ellos vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. Y Dios me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que traman iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad, los cuales dicen: ¿no está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera: así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad, han llenado sus calles de muertos. Por tanto, así dice el Señor, sus muertos, los que han dejado en medio de la ciudad, son la carne y ella es la olla, pero yo los sacaré de ella. Han temido la espada
y espada traeré sobre ustedes, declara el Señor Dios. Los sacaré de en medio de la ciudad, los entregaré en manos de extraños y traeré juicios contra ustedes. A espada caerán, en los confines de Israel los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. Esta ciudad no será olla para ustedes, ni ustedes serán carne en medio de ella. Hacia los confines de Israel los juzgaré. Así sabrán que yo soy el Señor, porque no han andado en mis estatutos, ni han cumplido mis ordenanzas, sino que han obrado conforme a las costumbres de las naciones que los rodean. Y mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé a gran voz: ah, Señor Dios, ¿vas a acabar por completo con el remanente de Israel? Entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: aléjense del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, di: así dice el Señor Dios, aunque los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto, di: así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras entre las cuales habían sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios. Y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. Esa es la palabra de Dios. Desde el principio del libro de Ezequiel, vimos cómo Dios se revela de manera gloriosa. Ezequiel lo comisiona para ser su mensajero. Dios es enemigo de Israel, se presenta como enemigo de Israel aquí y comisiona a Ezequiel para ser ese mensajero que anuncia ese juicio. Y hemos visto 10 capítulos de anuncio de juicio tras juicio, de imagen tras imagen del juicio de Dios, de cómo Dios va a juzgar a Israel por su pecado, de cómo Dios iba a abandonar a su pueblo. Hemos visto desde la visión del capítulo 8 y que termina con este capítulo, cómo Dios se había preparado poco a poco para abandonar a su pueblo. La gloria de Israel iba alejándose cada vez más, y este capítulo precisamente termina con la imagen de Dios abandonando a su pueblo. Y en medio de tanta devastación, es como un tsunami en serio, una ola que los está aplastando a solo unos metros. Nosotros podríamos preguntarnos si alguien va a sobrevivir de esto. Y este capítulo nos responde. Ezequiel, ante el juicio inminente y poderoso de Dios, se preguntó: ¿será que alguien va a poder sobrevivir a este juicio? Y es aquí donde vemos el primer rayo de esperanza en todo el libro de Ezequiel. El primer rayo claro, el primer destello claro de esperanza. En medio de tanta devastación es como un respiro, como sacar la nariz y la boca y poder respirar después de estar ahogándose. Y este mensaje de este capítulo seguramente trajo esperanza a Ezequiel, y es lo mismo que espero que haga a nosotros hoy. Ese es mi mensaje, iglesia, basado en este texto. Vivamos con la esperanza del Evangelio ante un Dios que juzga al pecador. Vivamos con la esperanza del Evangelio ante un Dios que juzga
al pecador. Creo que ese es el mensaje central de este texto y voy a argumentar esta verdad, este mensaje, por medio de contestar dos preguntas en el texto. La primera pregunta es: ¿por qué es necesaria la esperanza? ¿Por qué es necesaria la esperanza? Eso lo vemos en la escena inicial y en la escena final del capítulo, de los versículos 1 al 13 y de los versículos 22 al 25. Y también vamos a preguntarnos por qué podemos vivir con esperanza, en los versículos 14 al 21. Esa es como la parte central. Comencemos preguntándonos a la luz del texto y contestando desde el texto por qué es necesaria la esperanza. Iglesia, esta es una pregunta válida. Muchos viven sus vidas y ni siquiera se preguntan si de verdad en la vida habría que tener alguna esperanza o no, si hay alguna razón para tener desesperanza o no. Muchos viven sus vidas simplemente tranquilos, ahí como si estuvieran en la playa, sentados, leyendo, jugando, y tienen la ola de 30 metros a pocos metros y ni se avispan, ni se preguntan eso. Otros viven con falsas esperanzas, tranquilos e ignorantes también del tsunami que viene ante ellos. Y así estaban las personas en esta primera escena de Ezequiel. Dios está juzgándolos, Dios está abandonándolos. Literalmente en el capítulo anterior termina con Dios pasando por la puerta donde están estas personas, listo para irse, y ellos están ciegos, ni saben. Dios mismo los está abandonando, pero ellos están a la puerta del templo. Cuando ellos deberían estar clamando por arrepentimiento, ellos simplemente están dando consejos de falsa esperanza y seguridad al pueblo. Y el juicio de Dios debía dejarlos en cierto sentido sin esperanza. Si Dios realmente diera un mensaje claro a ustedes, a esta iglesia, Dios los va a abandonar. Si Dios te dijera a ti: mira, te voy a abandonar por el resto de tu vida, no va a haber presencia mía en tu vida, ningún rastro de ella en tu vida, debería estar desesperanzado cualquiera que reciba ese mensaje. Pero este pueblo está simplemente buscando esperanza y seguridad en otras cosas. Y eso es lo que leemos en los primeros versículos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente nuevamente esta primera escena. Nos dice: luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor, donde vi a 25 hombres prominentes de la ciudad. Estos eran líderes del pueblo. Entre ellos estaba Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía, quienes eran líderes del pueblo. Y el Espíritu me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos a esta ciudad. Y noten la manera en la que el Señor lo describe: maldades, consejos perversos. ¿Y qué es lo que estaban aconsejando estas personas? No le estaban diciendo a las personas: forniquen, adulteren. No, les estaban diciendo al pueblo: ¿acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo como la carne en la olla. Esos eran los consejos de estas personas, de estos líderes malvados. Construyamos. Ezequiel ha estado predicándonos, Jeremías ha estado predicándonos acerca del juicio de Dios. El tsunami viene, está sonando la alarma de tsunami, pero no, construyamos casas. Tranquilo, no va a pasar nada. Estaban dando falsa esperanza al pueblo. Habían profetas, Dios a lo largo de los siglos y las generaciones enviaba profeta tras profeta anunciando el juicio que vendría, y ellos simplemente estaban diciendo: no presten atención a eso, simplemente construyamos casas. Y dice el versículo 4: por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Dios ya había anunciado su sentencia a este pueblo. Israel va a ser destruida. Y si usted llegó precisamente solo a este capítulo, por favor lea los capítulos anteriores y no hay rastro de duda de que Dios ya había dado su sentencia. Y Ezequiel profetiza y dice que ellos en lugar de estar en esta olla, ellos utilizaban esta figura de como estar dentro de una olla, seguros, allá no les va a pasar nada porque están protegidos por esta olla de hierro. Dios le dice por medio de Ezequiel que el tsunami vendría y no importaba si estaban en olla de hierro, de bronce, de oro, no importaba en qué olla estuvieran, iban a ser juzgados.
Versículo 7, en adelante. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Ellos se creían muy seguros. De verdad, uno tiene que ser muy obstinado y muy terco para que profeta tras profeta se acerque y anuncie el mensaje de Dios de arrepentimiento, de destrucción, y aún así decir, aquí estamos seguros. Y el Señor les dice, ustedes creen, esta ciudad sí es una olla, pero ¿saben? Los voy a sacar a rastras de allá. Versículo 8, les haré caer la espada de la guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Y de nuevo, no escatiman volver a anunciar juicio de manera clara y vívida al pueblo. Versículo 10, serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes, ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Versículo 11 sigue diciendo, los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. En resumidas palabras, lo que nos presenta esta primera escena es que el pueblo estaba confiado en esperanzas ilusorias, en casas de arena. Ellos podían construir casas, pero esas casas iban a ser destruidas. El templo fue destruido años después. Así, muchos hoy en día viven con falsas esperanzas. Viven con vidas cómodas que los anestesian y los ciegan ante el tsunami que viene ante ellos. Muchos viven en esta vida y quizá puede ser alguno de los que está aquí, quizás eres tú, hermano en Cristo, que está siendo tentado a eso. Muchos viven su vida con esperanzas puestas quizás en la vida y comodidad económica que tienen. Y eso les trae su seguridad. Aquí yo estoy seguro. Tengo este sueldo que he logrado con mi éxito profesional, con mucho esfuerzo, y de aquí nada me va a mover. En la armonía familiar, muchos dicen, están simplemente confiados y seguros, obtienen su seguridad y confianza. La razón de levantarse cada día es, tengo una familia hermosa. Muchos en el vigor que tienen, en el partido político que promete hacer las cosas diferentes al actual. En lo que muchos ponen su esperanza en las cosas que pueden llegar a lograr, en sus habilidades, en su conocimiento, en su vida moralmente recta, en la buena reputación que tienen ante otras personas. Y allí están la esperanza y la seguridad de muchas personas, y quizás de muchos aquí. Por otro lado, quizás usted dice, no, yo no soy de esos. Por otro lado, hay personas que viven desesperanzados por las razones incorrectas también. Muchos viven desesperanzados, creen que no hay ninguna esperanza en esta vida por la ausencia de todas estas cosas. Viven sin esperanza porque no tienen salud. Y pues porque no tengo salud, no puedo tener esperanza en esta vida. No puedo tener esa seguridad, ese contentamiento. O porque la juventud ya se fue. Y el cuerpo lo manifiesta. O porque sus condiciones económicas no son tan buenas como el hermano X de la iglesia que sí tiene esa condición económica. O porque nunca lograron el éxito profesional. O porque no tienen la vida cómoda que otros tienen, etcétera. Podríamos seguir. Iglesia, ¿qué es lo que debería dar esperanza a una persona o qué es lo que debería quitar la esperanza a una persona? Bueno, según este texto es la realidad de que Dios juzga al pecador o la realidad de que alguien se salve de ese juicio. Eso es lo que debería dar o quitar la esperanza en la vida de una persona. Ser consciente de esa realidad del juicio de Dios es algo abrumador y desesperanzador para cualquier persona. Y cuando alguien es consciente de ese tsunami de la ira de Dios, es que verdaderamente comienza el verdadero camino a tener verdadera esperanza. Ese es el primer paso para tener verdadera esperanza y es ver la realidad
de que ante el juicio de Dios, por nosotros mismos no hay ninguna esperanza. Cualquier persona, iglesia, que no cree en Jesucristo, si tú estás aquí y no crees en Jesucristo, sin importar cuán positivo pueda ser o cuán bien vaya tu vida, está sin esperanza. Y eso es lo que dice la Escritura. Efesios 2:12 nos dice: recuerden que en ese tiempo, antes de estar en Cristo, antes de ser salvos, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Y miren cómo lo describe Pablo aquí en Efesios: sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué es necesaria la esperanza? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos vivimos ante el tsunami inminente de la ira y del juicio de Dios por causa del pecado. Y no hay nada en nosotros mismos, por nosotros mismos, que podamos hacer. Imagínense ustedes allá en esa playa en el 2004, en diciembre, sentados con un libro en la mano. ¿Qué pueden hacer ante olas de 30 metros? ¿Qué tan rápido puede correr? ¿Qué pueden hacer ante eso? No hay ninguna esperanza, por nosotros mismos. Y esa es la condición de cada ser humano, sin importar si es una persona muy positiva o muy negativa. Nosotros tendemos a pensar en términos de lo que vemos, no en términos de lo que la Escritura nos dice. Y la Escritura nos está diciendo: sin Cristo, cualquier persona está sin esperanza. Pensamos en una persona positiva, bien echada para adelante, y esa persona vive con esperanza. Y en cierto sentido sí. Y la persona, ya que no le ve sentido a su existencia, a esa persona está sin esperanza. Si una persona tiene dinero y tiene vacaciones para irse a Punta Cana, entonces esa persona tiene esperanza. Pero si esa persona está económicamente mal y no tiene ni para irse a Melgar, entonces no tiene esperanza. Hermanos, no importa si una persona tiene 1000 problemas en su vida o parece que no tiene ningún problema en su vida, sin Cristo no hay ninguna esperanza. Porque, noten la pregunta: ¿por qué es necesaria la esperanza? Porque hay un tsunami. Y no importa si tú estás en una silla sentado cómodo, un libro muy caro, o si estás allá en una casucha sin zapatos, nada. Ante el tsunami todos están en la misma condición. Y también, iglesia, no importa si una persona es, como veíamos ahorita en la escuela dominical, si es un católico, un vecino súper amable, súper moralmente recto, un ejemplo para cualquier persona, pero no tiene Cristo, solo le falta Cristo. Solo le falta esa cosita. Y vemos a la persona ya que es un ladrón, un drogadicto, que roba en Bogotá, y decimos: ese sí le hace falta Cristo, ese sí está re mal. No, iglesia. Todos ante el tsunami están en la misma condición, sin esperanza. Y estos líderes de Israel estaban ante la misma situación, una situación similar. El juicio de Dios venía y sin excepción todos iban a ser allá juzgados, y estos estaban simplemente dando falsas esperanzas. No perdamos de vista esto en la cena, que es algo que nos da una enseñanza a nosotros. Los que daban falsa esperanza a estas personas eran líderes de Israel, y las personas les creían. Iglesia, eso quiere decir que un líder mentiroso es aquella persona que te da una esperanza ilusoria, aquella persona que no te da la esperanza verdadera que está solamente en Jesucristo. Y claro, déjame preguntarte: ¿a qué líderes tú escuchas? ¿Qué líderes tú escuchas? ¿Qué esperanza te dan los maestros y líderes que tú escuchas? Y alguno aquí puede decir: no, yo solo escucho a Juan Manuel Vaz y a Sugel Michelén en YouTube. Muy bien. No pensemos solamente en predicadores. Por supuesto, los predicadores son los principales voceros de falsa esperanza muchas veces, pero en esta iglesia sé que la mayoría aquí no escuchan a predicadores de este tipo. Hay otras voces que tú puedes escuchar semana tras semana que pueden tentarte a poner tu esperanza en casas de arena. Te están diciendo: construye casas, allí vas a encontrar tu esperanza. Estas voces pueden venir de líderes como pastores, obviamente, pero también de otras voces, como de historias y reels en Instagram. Cuando te la pasas 10 minutos, 1 hora viendo la vida de otras personas y empiezas a pensar: uy, yo tengo que tener lo que esa persona tiene para realmente tener esperanza en mi vida. Eso es un líder.
No por nada se les llama hoy en día influencers, ¿no? A todo este tipo de cosas. Pueden venir estas voces de películas o series de televisión que vemos. Pueden venir de los políticos y afiliaciones políticas que tú tienes. Y entonces ahorita estamos en una situación difícil del país y la esperanza, ¿dónde está? En la oposición. Porque ellos sí van a hacer las cosas diferentes, ¿no? Estas voces pueden venir de tus compañeros de trabajo. Pueden venir de tu hermano en tu iglesia, aquí. Hermanos, ¿qué mensajes de falsa esperanza estás creyendo? ¿Hacia dónde te llevan a poner tu mirada todas estas voces? O por otro lado, nosotros cuando somos esas voces, ¿qué tipo de voz somos? Cuando hablamos con otras personas, ¿hacia qué los apuntamos? No, es que lo que usted necesita es una casa. Eso es lo que a usted le falta. Y si usted tiene una casa, ahí sí va a tener esperanza, ahí sí va a estar contento. No. Después de hablar contigo, algún hermano queda animado al esperar, confiar y tener esperanza en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ese es con el mensaje que se queda un hermano en Cristo cuando habla contigo? Volviendo a la visión de Ezequiel, ante esas falsas esperanzas de juicio, Dios lo reafirma de nuevo, como si no fuera suficiente cuando parece no haber ningún rayo de esperanza aquí. En el versículo 13 nos dice que mientras Ezequiel hablaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Es decir, uno de estos líderes, Ezequiel está profetizando a viva voz y de repente ve cómo este hombre cae muerto, fulminado allí en el momento. Y Ezequiel, con un corazón demasiado pastoral, simplemente, y es muy conmovedor, cae sobre su rostro. Él no se alegra, sino cae sobre su rostro y clama al Señor en gran voz: ah, Señor Dios, ¿vas a acabar por completo con el remanente de Israel? ¿Hay alguna esperanza para este pueblo? ¿Acaso nadie va a escapar de tu juicio? Es lo que estaba preguntando Ezequiel. Y Ezequiel ya había preguntado eso. Y es inevitable, si ustedes están viendo escena tras escena de juicio, 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 donde hay destrucción, grandes, pequeños, ancianos, niños muriendo, uno no se puede sino preguntar: Señor, ¿no vas a tener alguna misericordia? En el versículo 8 del capítulo 9, Ezequiel ya había preguntado eso. En otra visión, cuando algunos como seres angelicales están trayendo juicio en la visión, y están matando a todas las personas, y Ezequiel queda solo. Dice allí: mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Esta es una pregunta justa y necesaria para cualquiera que entiende su pecado y el carácter de Dios. Si tú nunca te has preguntado si tú podrías tener alguna esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, es porque no has entendido ni tu pecado ni quién es Dios. Porque primero, no todos los que estamos aquí, sin excepción, somos pecadores. Pecadores culpables delante del trono de Dios. Y ese Dios del trono es un Dios justo, que no pasa por alto el pecado. Y que juzga al pecador, no solamente al pecado, al pecador. Y en el capítulo 9 Ezequiel no tiene respuesta, y en el capítulo 11, como acabamos de leer, ahora sí Ezequiel cae sobre su rostro y clama de nuevo lo mismo, y sin pasar a la respuesta de Dios, el panorama es aún oscuro, pareciera. La escena del capítulo 11, la visión termina con Dios abandonando de todas formas a su pueblo. Versículo 23 del capítulo 11, la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, esta visión de la gloria de Dios se levanta del templo y abandona el templo. Eso es algo terrible. Suena como algo, se levantó y se fue. No, es algo terrible. El panorama es oscuro. Y de nuevo la pregunta es: ¿tenemos alguna esperanza ante el juicio de Dios? La pregunta inicial que estamos respondiendo: ¿por qué es necesaria la esperanza? Bueno, porque Dios juzga al pecador y nosotros somos pecadores. Y ese es el corazón del Evangelio.
Y esa es la razón por la cual las buenas noticias son buenas noticias. Si Dios es justo, ¿cómo puede un pecador culpable tener esperanza delante de Él? Si tú eres culpable, ¿cómo puedes ser absuelto? Si has cometido un crimen, ¿cómo es que puedes escapar del juicio? Si has roto el plato, ¿cómo puedes volver a juntar todas las piezas? Utilizando la imagen inicial, si estás ante un desastre inminente ante el cual no hay nada que puedas hacer, ¿cómo puedes tener alguna esperanza? Si estás en la playa de Indonesia el 26 de diciembre del 2004 y vienen olas de 30 metros de altura, aparentemente no hay ninguna esperanza. Así que, ¿por qué es necesaria la esperanza? Porque Dios es un Dios que juzga al pecador y nosotros somos pecadores. Ahora, vamos a la parte del rayo de esperanza. Si la esperanza es necesaria porque Dios es justo y nosotros somos pecadores, entonces, ¿por qué podemos vivir con esperanza? Versículos 14 al 21. La respuesta a esta pregunta es que podemos vivir con esperanza ante un Dios que es justo y que juzga al pecador, porque ese Dios es también misericordioso. Y eso es una verdad hermosa. ¿Por qué puedes vivir tú con esperanza? Algunos de nuevo pueden responder de manera totalmente errónea. Y algunos aquí están viviendo con esperanzas totalmente erróneas. Yo puedo tener esperanza en esta vida ante un Dios que juzga el pecado, ante un tsunami, porque finalmente hay alguna bondad en mí. Y pues las cosas malas que he hecho van a ser compensadas por las cosas buenas que yo he hecho. No. O porque las cosas parecen ir yendo bien en mi vida. Tengo trabajo estable, mi familia está como bien, tenemos salud. Como dice el dicho por ahí, mientras hay vida, hay esperanza y las cosas parecen ir bien y ya, esa es la razón. O por el contrario, de nuevo, muchos creen que no podemos tener esperanza y algunos pueden estar aquí incluso siendo creyentes porque todo en su vida parece ir de mal en peor. Entonces las relaciones en la casa no están muy bien, la condición económica no va muy bien y hay muchas razones aparentemente para no tener esperanza. Y ante el clamor de Ezequiel, Dios responde diciéndole que la razón de la esperanza es que Dios iba a guardar y obrar en el corazón de un remanente del pueblo y por eso había esperanza. Ante estas promesas que vamos a leer en un momento y que fueron hechas al pueblo de Dios del antiguo pacto, esas promesas serían finalmente cumplidas en el pueblo de Dios del nuevo pacto, ese pacto que compró Jesucristo en la cruz, que inició en la cruz. Y quiero darles 3 razones por las cuales podemos vivir con esperanza ante un Dios que juzga al pecador, a la luz de esta escena. Primero, iglesia en Cristo, Dios es nuestro santuario. ¿Por qué podemos tener esperanza? ¿Por qué podemos vivir con esperanza? Todos los que estamos aquí, es porque en Cristo y solamente en Cristo Dios es nuestro santuario. Versículo 16 dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Después de que Ezequiel se postra en tierra y clama esto, la esperanza viene y es esta. Así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Después de tantos capítulos de oscuridad, esto es un respiro de verdad. Iglesia, Dios no estaba limitado a la tierra de Canaán, como muchos pensaban. Había un grupo de israelitas que habían experimentado parte de ese juicio de Dios, habían sido alejados de su ciudad, como Daniel, como Ezequiel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Esther, que estaban allá lejos de la ciudadanía, pero incluso allá ellos tenían la presencia de Dios con ellos. Y eso era razón de esperanza, no para los que estaban allá en Jerusalén confiados en sí mismos, sino para los que estaban lejos pensando que Dios quizás los podría haber abandonado, pero no era así. En Jerusalén las personas tenían un templo sin Dios, pero ellos allá en Babilonia tenían a Dios sin un templo. Y los que estaban en Jerusalén no podían tener esperanza, pero los que estaban aparentemente lejos, aparentemente mal, sí podían tener
la esperanza de que Dios iba a ser un santuario para ellos donde fuera que estuvieran. Y esta es una promesa hermosa y esperanzadora. Ellos podían tener comunión con Dios aún sin tener un templo. En un sentido, como vimos hace 8 días en la predicación pasada, una iglesia local puede llegar a ser abandonada por el Señor y nosotros debemos clamar porque eso suceda y velar porque eso no suceda como veíamos hace 8 días. Pero por otro lado, iglesia, Jesús fue abandonado en la cruz por el Padre para que ningún hijo de Dios sea finalmente abandonado. Para que todo hijo de Dios experimente la presencia de Dios en su vida donde sea que esté. Y eso somos nosotros, si creemos en Cristo. Eso es un motivo de consuelo y esperanza. Iglesia, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo, no hay ningún lugar, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún momento en el cual Dios abandone a sus hijos. Es por eso que podemos vivir con esperanza. Incluso si las cosas van mal o si las cosas aparentemente van bien. Porque en Cristo Dios es nuestro santuario. Tenemos la presencia de Dios con nosotros porque Jesucristo logró eso en la cruz. Y eso es razón suficiente para que tú y yo vivamos con esperanza. Para que mañana, al iniciar el trabajo, ante algún desafío o alguna frustración que normalmente nos podría generar alguna situación en el trabajo, podamos tener esperanza, o con la familia o demás. Es por eso que el autor de Hebreos, y van a ver que voy a estar citando Hebreos, pudo decir lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Eso es todo el lenguaje para la esperanza, porque Él dijo, el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Esa es la promesa de Dios para todos los hijos de Dios. El Señor está con sus hijos, no nos dejará ni nos desamparará, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es por eso que podemos vivir con esperanza en el Evangelio ante el Dios que juzga al pecador. Ante cualquier circunstancia de nuestras vidas, iglesia, podemos confiar en que el Señor en Cristo es nuestro santuario. Podemos vivir con esperanza porque tenemos un santuario. En segundo lugar, en Cristo tenemos una herencia eterna. Versículos 17 en adelante. Dice el versículo 17: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esta promesa implicaba al final del sufrimiento para estas personas. Nosotros muchas veces como que no nos imaginamos lo que está pasando, pero imagínense ustedes ser secuestrados por algún grupo armado aquí en Colombia. Eso no es algo ajeno a nuestro contexto. Estas personas prácticamente habían sido secuestradas, solo que masivamente. Imagínense ser secuestrado y llevar, no sé, 1 año, 2 años secuestrado, y les llega la noticia certera, real, de que en 20 días van a ser liberados, de que van a volver a su hogar, a su casa. ¿Cómo se sentirían ustedes? A pesar de estar todavía secuestrados, ¿cómo serían esos últimos 20 días de secuestro? Ya no verían las cosas igual. Y seguramente así les ha pasado a varios que han experimentado esto. Esa era la esperanza y el sentimiento de las personas que iban a recibir este mensaje. Ustedes están allá, pero yo los voy a volver a traer a su hogar. Y ahora, yo sé que el tema de interpretar estos textos sobre la tierra de Israel suscita controversias e interpretaciones y aviva los ánimos de algunas personas hoy en día, sobre todo con lo que está pasando actualmente en Medio Oriente. Pero el Nuevo Testamento nos ayuda a entender que la tierra siempre había sido una sombra de una realidad incluso mayor, de una tierra incluso mejor, de una ciudad que no tenía construcción por mano de hombre, sino de Dios. Una ciudad habitada por Dios. Y comprado, en el Nuevo Testamento lo vemos por Jesucristo mismo.
y dado a todos los que confían en su obra. Es por eso que podemos tener esperanza en Cristo de que tenemos una herencia eterna a la luz de este texto. ¿Por qué, iglesia? Porque incluso estas promesas del Antiguo Testamento de la tierra apuntaban a esa realidad que nosotros también esperamos en Cristo, que es cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. De hecho, los santos del Antiguo Testamento, Abraham y el pueblo de Israel, tenían en mente que esa tierra a la cual iban a volver simplemente apuntaba a algo mayor. Miren lo que dice Hebreos 11, 13 al 16. Todos ellos, los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, José y todos los que se les había hecho esta promesa de la tierra, dice, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Cómo así? Si ellos vivieron allá en Jerusalén y en la tierra. Bueno, sí, pero todo eso siempre apuntó a algo mayor. Más bien, miraron estas cosas prometidas y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, de Jerusalén, esa tierra, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó ¿qué? Una ciudad. Y es la misma esperanza para todos nosotros aquí. Iglesia. Los israelitas exiliados allá podían tener esperanza porque Dios cumpliría su promesa de regresarlos a la tierra, y nosotros en Cristo podemos tener esperanza porque tenemos una herencia comprada por Jesucristo con sangre, una herencia incontaminada, como dice Pedro, inmarcesible, que nadie nos las puede robar, nadie nos la puede quitar. Una herencia que es mejor que tener una herencia terrenal aquí, que una casa, que un lote. Una herencia que no se puede devaluar, que ningún gobierno puede confiscar ni expropiar. Eso debería llevarnos a vivir con esperanza. Porque tenemos una patria celestial, tenemos una herencia eterna en Cristo. Y hermanos, eso tristemente deberíamos clamar al Señor para que abra nuestros ojos ante esa realidad. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él decía que es desde que los cristianos han dejado largamente de pensar en el otro mundo que han llegado a ser tan ineficientes en este. Es por la misma razón que frecuentemente vivimos sin esperanza, iglesia. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial y la compañía de muchos millares de ángeles, y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo, una herencia eterna. Y finalmente, iglesia, en Cristo tenemos un Dios comprometido con nuestra santidad. Versículos 18 en adelante. Dice allí, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. La esperanza del pueblo de Dios estaba en que Dios se comprometía con su santidad. Dios iba a limpiarlos de sus ídolos. Dios iba a cambiar el corazón de piedra y les iba a dar un corazón que fuera sensible a su voluntad y hacia el pecado. Es por eso que el versículo 20 nos da la razón. Versículo 20 de Ezequiel 11 nos dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso no es otra cosa que lo que el Nuevo Testamento llama nuevo nacimiento. Solamente las personas que han nacido de nuevo son las que pueden tener esperanza. Solamente aquellas personas que han sido transformados por la obra poderosa del Espíritu en su interior pueden realmente ver que pueden permanecer ante el trono de Dios de pie porque Jesucristo ya ha pagado por ellos. Y ellos han experimentado un cambio de corazón, una transformación. No por nada el Nuevo Testamento dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para terminar, debo preguntar, ¿has experimentado tú esa transformación?
¿Ha sido tu corazón transformado por la obra del Espíritu de tal manera que tu corazón duro, indiferente hacia Dios, indiferente hacia el pecado, ahora es tierno y sensible a Dios, a su voluntad, a sus mandamientos, al pecado? Esa es la marca invisible de ser parte del pueblo de Dios. Iglesia, el perdón de Dios nunca viene solo. El Señor iba a perdonar a un pueblo, pero también lo iba a transformar. La misma gracia que perdona es la misma gracia que transforma los corazones. Es por eso que la escena de esperanza termina con la advertencia final del versículo 21. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Si tú nos estás visitando hoy, debes saber que ser parte externamente del pueblo de Dios, estar aquí en esta iglesia congregándose un domingo, no te hace parte del pueblo de Dios. Muchos israelitas confiaban en su nacionalidad. Estos israelitas estaban confiados en que ellos eran líderes de Israel y que nada malo les iba a venir por ser parte del pueblo de Israel, físicamente hablando. Pero su corazón no había sido cambiado. Su corazón seguía siendo duro y de piedra. Y nosotros debemos examinar nuestros corazones aquí y preguntarnos si hemos experimentado realmente esa transformación. Esto es algo, iglesia, que por otro lado es una promesa de aliento para los que hemos confiado en Jesucristo. Y la realidad, iglesia, es que Dios se ha comprometido a hacerlo. Ante el tsunami, ¿qué podemos hacer nosotros? Ni por ser el mejor nadador del mundo usted se salva de esa. Pero Dios se ha comprometido a preservar a un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Y Cristo ha comprado hermosas promesas para ellos. Tenemos a un Dios que está con nosotros en todo momento y por la obra de Jesucristo, un Dios que nos da una herencia eterna en Cristo y un Dios que está comprometido con nuestra santidad, que utiliza todas las circunstancias de nuestras vidas para hacernos más a la imagen, conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Iglesia, hay otras cosas que pueden batallar por robarnos la esperanza. Pero en Cristo podemos mirar a la cara de estas cosas y podemos mirar a la cara del tsunami y decir que hemos sido preservados por Dios. Podemos mirar a la cara de cualquier cosa y decir en Cristo tenemos toda la esperanza que necesitamos para vivir en esta vida. Si Cristo ya ha llevado el castigo del juicio de Dios y ha entregado a su Hijo, no hay nada que debería robarnos nuestra esperanza, absolutamente nada. Ante el tsunami del juicio de Dios, Ezequiel se preguntó: Señor, ¿vas a destruir a todos? ¿Alguien va a poder sobrevivir? ¿Puede haber alguna esperanza ante el Dios que juzga al pecador? Iglesia, por el glorioso evangelio de Jesucristo lo hay. Iglesia, vivamos con la esperanza del evangelio ante un Dios que juzga al pecador.